Nos sentábamos entre los lirios, a la orilla del agua. Por el cielo feriado se paseaba lentamente una nube ociosa. De cuando en cuando una carpa aburrida se asomaba fuera del agua, aspirando ansiosamente. Era la hora de merendar. Antes de volver a marchar comíamos fruta, pan y chocolate, sentados allí en la hierba hasta donde venían horizontales, débiles, pero aún densos y metálicos, los toques de la campana de San Hilario, que no se mezclaban con el aire que hacía tanto tiempo estaban atravesando y que, asargados por la palpitación sucesiva de todas sus líneas sonoras, vibraban a nuestros pies, rozando las flores. Muchas veces, a la orilla del río y entre árboles, nos encontrábamos una casita de las llamadas de recreo, aislada, perdida, sin ver otra cosa del mundo más que la corriente que bañaba sus pies. Una mujer joven, de rostro pensativo y velos elegantes, raros en aquellas tierras, y que indudablemente había ido allí a enterrarse, según la expresión popular, a saborear el amargo placer de que allí nadie supiera su nombre, y sobre todo el nombre de aquel ser cuyo corazón perdió. Se asomaba a la ventana cuyo horizonte acababa en la barca amarrada a la puerta, alzaba, distraída, sus ojos al oír por detrás de los árboles de la orilla voces de paseantes que, aun antes de verlos, estaba ella segura de que nunca conocieron ni conocerían al infiel, de que nada tuvieron que ver con él en el pasado ni tendrían que ver en lo porvenir. Sentíase que en su gran renunciar había cambiado voluntariamente unos lugares donde al menos hubiera podido ver de lejos al amado por estos que nunca pisara a él. Y yo la veía, al volver de un paseo, en caminos por los que sabía ella muy bien que nunca habría de pasar el ausente, quitarse de las manos resignadas unos guantes muy largos de desaprovechada gracia. En los paseos, por el lado de Guermantes, nunca llegamos hasta el nacimiento del Vivón, en el que yo pensaba muy a menudo y que tenía para mí una existencia tan ideal y abstracta que me llevé igual sorpresa cuando me dijeron que estaba en la provincia y a determinada distancia kilométrica de Combray, que el día en que me enteré de que existía otro lugar concreto de la tierra donde estaba situada en la antigüedad la entrada de los infiernos. Nunca pudimos llegar tampoco hasta ese término que con tanto ardor deseaba yo, Guermantes. Sabía que allí vivían los dueños del castillo, el duque y la duquesa de Guermantes. Sabía que eran personas de verdad con existencia actual, pero cuando pensaba en ellos me los representaba, ora en un tapiz, como la condesa de Guermantes de la coronación de Esther de nuestra iglesia, ora con matices cambiantes, como Gilberto el Malo en la vidriera, cuando pasaba del verde lechuga al azul ciruela, según le mirara mientras estaba tomando agua bendita o desde nuestras sillas, ora impalpable del todo, como aquella imagen de Genoveva de Brabante, antepasada de la familia de Guermantes, que la linterna mágica paseaba por las cortinas de mi cuarto o subía hasta el techo. En fin, envuelto siempre en un misterio de tiempos merovingios y bañándose como en una puesta de sol en la anaranjada luz que emana del final de su nombre, de esas dos sílabas, mantes. Pero si a pesar de eso eran para mí como tal duque y duquesa seres reales, aunque extraños, en cambio, su persona ducal se distendía desmesuradamente, se inmaterializaba para abarcar a ese Guermantes de su título, a todo ese lado de Guermantes tan soleado, al curso del río, a sus ninfeas y sus añosos árboles, a tantas tardes hermosas. Yo sabía que no solo llevaban el título de duque y duquesa de Guermantes, sino que desde el siglo XIV, después de haber intentado vencer a sus antiguos señores, se aliaron con ellos por enlaces matrimoniales y eran condes de Combray, por consiguiente, los primeros ciudadanos de Combray y, sin embargo, los únicos ciudadanos que no vivían en el pueblo. Condes de Combray, que tenían a Combray en medio de su nombre y de su persona, que indudablemente
participaban también de un modo efectivo de aquella tristeza piadosa y extraña, característica de Combray, propietarios de la ciudad, pero no de una casa particular, y que debían de vivir afuera, en la calle, entre cielo y tierra, como aquel Gilberto de Guermantes que yo veía por su revés de laca negra, cuando, al ir por sal a casa de Camín, alzaba los ojos hacia las vidrieras del ábside. Sucedía que por el lado de Guermantes pasábamos a veces por delante de pequeños cercados, húmedos, en donde asomaban racimos de sombrías flores. Me paraba como si estuviera apoderándome de una noción precisa, porque no se me figuraba tener delante un trozo de aquella región fluviátil que con tanto ardor quise conocer desde que la viera descrita por uno de mis autores favoritos, y con esa región, con su suelo cruzado por riachuelos espumeantes, identifiqué a Guermantes, que así cambió de aspecto en mi imaginación al oír cómo nos hablaba el doctor Percept de las flores y del agua que corría por el parque del castillo. Soñaba que la señora de Guermantes me invitaba a ir por allí, llevada por una repentina simpatía hacia mí. Todo el día estaba pescando truchas conmigo al lado. Al anochecer me cogía de la mano, me pasaba por delante de los jardinillos de sus vasallos, iba mostrándome a lo largo de las cercas las flores que allí apoyaban sus mazorcas violetas o rojas y me decía cómo se llamaban. Me hacía contarle el asunto de las poesías que tenía yo intención de escribir, y esos sueños me avisaban de que, puesto que yo quería ser escritor, ya era hora de ir pensando lo que iba a escribir. Pero en cuanto me hacía yo esta pregunta y trataba de encontrar un asunto en que cupiera una significación filosófica infinita, mi espíritu dejaba de funcionar, no veía más que un vacío delante de mi atención. Me daba cuenta de que yo no tenía cualidad genial, o acaso que una enfermedad cerebral la impedía desarrollarse. Muchas veces contaba con mi padre para arreglarlo. Tenía tanta influencia y estaba tan bien quisto con personajes de importancia que gracias a eso pudimos violar unas leyes que Francisca me había enseñado a considerar como más ineludibles que las de la vida y la muerte. Por ejemplo, logró retrasar todo un año las obras de revoco de nuestra casa, la única que escapó de todo el barrio, y alcanzó del ministro una autorización para que el hijo de la señora de Sácera, que quería ir a los baños, sufriera el examen de bachiller 2 meses antes en la serie de matriculados cuyo apellido empezaba con A, en lugar de esperar el turno de la S. Si hubiera caído gravemente enfermo, o me hubieran capturado unos bandidos, convencido yo de que mi padre tenía mucho trato con los poderes supremos e irresistibles cartas de recomendación dirigidas a Dios, para que mi enfermedad o mi cautiverio pudieran ser otra cosa que vanos simulacros sin peligro para mi persona, habría esperado tranquilo la hora del retorno a la buena realidad, la hora de la libertad o de la curación, y quizás esa falta de genio, ese negro vacío que se abría en mi espíritu cuando buscaba asuntos para mis futuras obras, era también una ilusión sin consistencia que cesaría por la intervención de mi padre, el cual ya debía de tener convenido con el gobierno y con la providencia que yo sería el primer escritor de mi tiempo. Pero otras veces, mientras mis padres se impacientaban al ver que yo me quedaba atrás y no lo seguía, mi vida actual, en vez de parecerme una creación artificial de mi padre, modificable a su antojo, se me representaba, por el contrario, como comprendida dentro de una realidad que no había sido hecha para mí, contra la que no valía ningún recurso, sin ningún aliado mío en su seno y detrás de la cual nada se ocultaba. Me parecía entonces que existía como los demás humanos, que al igual de ellos envejecería y moriría, y que entre los hombres pertenecía yo a aquel género de los que no tienen disposiciones para escribir, y, descorazonado, renunciaba por siempre a la literatura, a pesar de los ánimos que Bloch me había dado, aquel sentimiento íntimo, inmediato, que yo tenía del vacío de mi pensamiento,
prevalecía contra todas las palabras halagüeñas que me pudieran prodigar, lo mismo que en el alma del malo, cuyas buenas acciones alaba la gente, prevalecen los remordimientos de su conciencia. Un día me dijo mi madre: «Tú, que estás siempre hablando de la señora de Guermantes, entérate de cómo el doctor Percepied la trató muy bien cuando estuvo mala hace 4 años. Ahora va a venir a Combray y para asistir a la boda de la hija del médico. Podrás verla en la ceremonia». El doctor Percepied era la persona a quien yo oí hablar más de la duquesa de Guermantes, y hasta nos había enseñado un número de una revista ilustrada donde estaba retratada la duquesa con el disfraz que llevó a un baile de trajes dado por la princesa de León. De pronto, durante la misa nupcial, un movimiento que hizo el pertiguero al cambiar de sitio me descubrió sentada en una capilla a una dama de nariz grande, ojos azules y penetrantes, con una chalina hueca de seda color malva y un granito a un lado de la nariz. Como en la superficie de su rostro encarnado, cual si estuviera acalorada, distinguí yo diluidas y apenas perceptibles parcelas de analogía con el retrato que me habían enseñado y, sobre todo, como los rasgos particulares que yo notaba en ella, al tratar de enunciarlos, se formulaban cabalmente en los mismos términos: nariz grande, ojos azules, que había empleado el doctor Percepied para describir a la duquesa de Guermantes. Me dije yo que aquella dama se parecía a la señora de Guermantes. Además, la capilla desde donde oía misa era la de Gilberto el Malo, en cuyas lisas tumbas, deformadas y doradas como alveolos de miel, descansaban los antiguos condes de Brabante, y que me habían dicho estaba reservada a la familia de Guermantes cuando alguno de sus individuos iba a Combray a alguna ceremonia. Verosímilmente, no podía haber más que una mujer que se pareciese al retrato de la duquesa que estuviese allí aquel día, un día, precisamente, en que tenía que ir a Combray, y en aquella capilla. Sí, era ella. Muy grande fue mi desencanto. Nacía este de que yo nunca me había fijado, cuando pensaba en la señora de Guermantes, en que me la representaba con los colores de un tapiz o de una vidriera en otro siglo, y de materia distinta al resto de los mortales. Nunca se me ocurrió que pudiera tener una cara encarnada y una chalina malva, como la señora de Sacegat, y el óvalo de su rostro me recordó a tantas personas visitas de casa, que me rozó la sospecha, enseguida disipada, de que aquella dama, en su principio generador y en todas sus moléculas, quizás no era sustancialmente la duquesa de Guermantes, sino que su cuerpo, ignorante del nombre que le daban, pertenecía a cierto tipo femenino que abarcaba igualmente a mujeres de médico y de tendero. Y esa, nada más que esa es la duquesa de Guermantes, decía la cara atenta y asombrada que ponía yo para contemplar aquella imagen que, naturalmente, no tenía nada que ver con la otra que, bajo el nombre de la duquesa de Guermantes, se había aparecido tantas veces en mis sueños, porque esta cara no la había yo formado arbitrariamente, sino que me había saltado a los ojos por vez primera un momento antes en la iglesia, que no era de la misma naturaleza, colorable a voluntad como aquella que se dejaba empapar en el tinte anaranjado de una sílaba, sino que era tan real que todo, hasta el granito que se inflamaba en un lado de su nariz, atestiguaba su sujeción a las leyes de la vida, como en una apoteosis de teatro, una arruga del traje de hada o un temblor de su dedo meñique delatan la presencia material de una actriz viva allí donde dudábamos si teníamos delante tan solo una proyección luminosa. Pero al mismo tiempo aquella imagen clavada por su nariz saliente y su mirada penetrante en mis ojos, quizás porque mis ojos fueron los primeros que la descubrieron, los que antes la penetraron, antes de que se me pudiera ocurrir que la mujer que tenía delante pudiera ser la duquesa de Guermantes, a aquella imagen reciente y conmovible
intenté aplicar la idea de que era la señora de Guermantes, sin lograr otra cosa que hacerla girar enfrente de la imagen como dos discos separados por un intervalo. Pero al ver ahora que aquella señora de Guermantes, con la que tanto había soñado, existía realmente fuera de mí, cobró mayor dominio aún en mi imaginación, que, paralizada un momento al contacto de una realidad tan distinta de la que esperaba, empezó a reaccionar y a decirme: ya cubiertos de gloria antes de Carlomagno, los Guermantes tenían derecho de vida y muerte sobre sus vasallos. La duquesa de Guermantes es una descendiente de Genoveva de Brabant. No condescendería a conocer a ninguna de las personas que aquí están. Y, oh maravillosa independencia de las miradas humanas sujetas al rostro por un cordón tan largo, tan suelto, tan extensible, que pueden pasearse ellas solas muy lejos de él. Mientras que la señora de Guermantes estaba sentada en la capilla encima de las tumbas de sus antepasados muertos, su mirada vagaba aquí y allá, subía por los pilares y hasta se posaba en mí como un rayo de sol que errara por la nave, pero rayo de sol que me parecía consciente en el momento de acariciarme. En cuanto a la propia señora de Guermantes, como quiera que estaba inmóvil, sentada a modo de madre, que hace como que no ve las audaces travesuras y los indiscretos atrevimientos de sus niños que juegan y hablan con personas desconocidas, me fue imposible saber si aprobaba o censuraba en el ocio de su espíritu la errabundez de aquellas miradas. Tenía interés en que no se marchara antes de que yo la hubiera podido mirar bastante, porque me acordaba que desde años antes consideraba el verla cosa muy codiciadera y no apartaba la vista de ella, como si cada una de mis miradas tuviera poder para llevarse materialmente a mi interior y dejarlo allí en reserva, el recuerdo de la nariz saliente, de las mejillas encarnadas, de las particularidades todas que se me representaban como otros tantos preciosos datos auténticos y singulares respecto a su rostro. Ahora que la embellecía con todos los pensamientos a ella relativos y, sobre todo, acaso con el deseo que siempre tenemos de no sufrir un desencanto, forma del instinto de conservación de lo mejor de nuestro ser, y volví a colocarla, puesto que ella y la duquesa de Guermantes, que yo hasta entonces había evocado, eran una misma persona, en lugar aparte de los demás mortales, con los que la confundiera un momento al ver pura y simplemente su cuerpo. Me irritaba el oír a mi alrededor: es más guapa que la mujer de Sasegad, es más guapa que la hija de Vantay, como si se las pudiera comparar, y mis miradas se posaban en su pelo rubio, en sus ojos azules, en el arranque de su cuello, y omitía los rasgos que hubieran podido recordarme otras fisonomías, hasta que yo acababa por exclamar ante aquel croquis voluntariamente incompleto: ¡qué hermosa es! ¡Cuánta nobleza! ¿Cómo se ve que tengo delante a una altiva Guermantes, a una descendiente de Genoveva de Brabant? Y la atención con que yo iluminaba su rostro la aislaba de tal modo que cuando hoy me pongo a pensar en esa ceremonia, me es imposible ver a ninguno de los asistentes a ella, exceptuando a la duquesa y al pertiguero que contestó afirmativamente a mi pregunta de si aquella dama era la señora de Guermantes. Y la veo, sobre todo en el momento del desfile por la sacristía, alumbrada por el sol intermitente y cálido de un día huracanado y tormentoso. Estaba la señora de Guermantes rodeada por toda aquella gente de Combray, de la que ni siquiera sabía los nombres, pero cuya inferioridad proclamaba demasiado alto la supremacía suya para no inspirarle una sincera benevolencia hacia aquellas personas a las que pensaba imponerse aún más a fuerza de sencillez y buena gracia. Y como no podía emitir esas miradas voluntarias, cargadas de un significado preciso, que se dirigen a un conocido,
Dejaba a sus distraídos pensamientos escaparse incesantemente por delante de ella en un torrente de luz azulada imposible de contener y que no quería que molestara o pareciese despectivo a aquellas buenas gentes que encontraba a su paso y que rozaba a cada instante. Todavía estoy viendo, allá encima de su chalina malva, hueca y sedosa, el cándido asombro de sus ojos, al que añadía, sin atreverse a destinarla a nadie determinado, pero para que todos participaran de ella, una sonrisa vagamente tímida de señora feudal, que parece como que se disculpa ante sus vasallos y les indica su cariño. Aquella sonrisa se posó en mí, que estaba sin quitar ojo de la duquesa. Entonces, acordándome de la mirada que en mí puso durante la misa, azul como un rayo de sol que atravesara la vidriera de Gilberto el Malo, me dije, no cabe duda que se fija en mí. Creí que yo le gustaba, que seguiría pensando en mí después de salir de la iglesia y que acaso, por causa mía, se sintiera melancólica aquella tarde en Guermantes. Y enseguida la quise, porque si algunas veces basta para que nos enamoremos de una mujer con que nos mire despectivamente, como a mí se me figuraba que me miró la hija de Swann, y con pensar que jamás será nuestra, también otras veces no requiere el enamorarse más que una mirada bondadosa, como la de la señora de Guermantes, y la idea de que acaso esa mujer sea nuestra algún día. Sus ojos azuleaban como una vinca pervinca imposible de coger, pero que, sin embargo, era para mí, y el sol, amenazado por un nubarrón, pero asaeteando aún con toda su fuerza la plaza y la sacristía, daba una coloración de geranio a la alfombra roja puesta para la solemnidad, y por encima de la cual avanzaba sonriente la duquesa de Guermantes, y añadía a su lana un vello rosado, una epidermis de luz, esa especie de ternura, de seria dulzura en la pompa y en el gozo, características de algunas páginas de Lohengrin y de ciertas pinturas de Carpaccio, y que explican por qué Baudelaire pudo aplicar al sonido de la corneta el epíteto de delicioso.